Hola, mi nombre es Julián Woodside. Bueno, mi nombre es Julián Woodside. Primero que nada, quisiera agradecer, esta invitación a la UNIVA, a Gerardo, también al profesor Gerardo, por la invitación, por contemplar o dar voz de alguna manera a estas ociosidades que uno hace y que quiere compartir con ustedes, ¿no? Les platico un poco de dónde vengo y a dónde voy y por qué estoy aquí, ¿no? Yo estudié la licenciatura en comunicación social, me especialicé en semiótica. No hay, digamos, una universidad en México que tenga un área de especialización en semiótica como tal. En la UAM Xochimilco, que es donde estudié la licenciatura, tienen lo que se llaman áreas de concentración y bueno, es el último año de la carrera, uno lo dedica de alguna manera a un proyecto que en mi caso fue relacionado con semiótica. La maestría la hice en historia cultural, enfocándome en temas de identidad, memoria colectiva. Y actualmente me encuentro haciendo el doctorado, ya en la parte de redacción de la tesis, en literatura comparada, enfocándome a un tema que es el de retórica transmedial, que es un poco de lo que les quiero platicar junto con algunas otras cosas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando me preguntan a qué me dedico o qué soy, pues o saco todo el currículum o digo, bueno, soy ociólogo, ¿no? En el sentido de, pues me gusta analizar, interpretar todo lo que tiene que ver con el ocio, con la cultura popular, con los medios, y que de alguna manera es lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Es decir, en el día a día la comunicación está presente en todos lados y la vivimos no solo desde el ámbito solemne, crítico, que es como muchas veces lo vemos en la escuela, ¿no? Como la construcción del mensaje de acuerdo a un tiempo y situación determinada, cuando en realidad todo el tiempo estamos improvisando, consumiendo, reapropiando medios de comunicación, contenidos, etcétera. Y eso es lo que me interesa, más esos cruces exactamente donde al final de cuentas cotidianamente en Facebook, en redes sociales estamos generando contenidos, comunicando contenidos, consumiendo contenidos, reapropiándolos constantemente mediante memes, mediante parafraseos, etcétera. Y eso es de alguna manera lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, como la charla está anunciada, bueno, me interesa hablar un poco sobre las nuevas generaciones y los nuevos mensajes, pero darles también este espacio de reflexión en donde podamos ver los cruces que hay entre diseño, entre creación de medios, entre multimedia, entre animación, y por eso de subtítulo me interesa justo que tengan presente a lo largo de esta charla la idea de retórica y medios, cruces entre diseño, estética y comunicación. Primero que nada quería preguntar, ¿quién me podría dar una definición de retórica? ¿Quién sabe lo que es retórica? ¿Quién tiene la definición? A ver, alguien que levante la mano. No hay respuestas correctas o incorrectas, es para abrir el diálogo. ¿O a qué les suena retórica? ¿Cuándo usan la palabra retórica ustedes? ¿Nunca la usan? Sí la usan cotidianamente, ¿no? Digamos, no en del día a día, no de, ay, voy a hacer esto retórico. Pero lo curioso es que todo el tiempo la ponen en práctica. Entonces, si nos vamos a la definición tradicional, por así decirlo, de retórica, que seguramente algunos de ustedes lo tienen contemplado y les suena más como a una disciplina de la antigüedad, de, bueno, pues Aristóteles creo que escribió algo al respecto, etc. La retórica, a grandes rasgos, es el arte del buen decir, ¿no? Es como la definición tradicional que se le da. Y entonces, en este sentido, ¿a qué me refiero con el arte del buen decir, por ejemplo? Tiene que ver con lo que estoy haciendo ahorita en cuanto a la selección de palabras que estoy haciendo en cada una de las oraciones que estoy comunicando en este momento. Tiene que ver con la manera en la que las digo, en la manera en la que las pronuncio, en qué partes de la oración hago énfasis gestual, etcétera, etcétera. Eso a grandes rasgos es la retórica. De aquí, ¿cuántos estudian comunicación? Ok. ¿Cuántos estudian animación? Ok. Diseño. Ok. Bueno. Entonces tenemos acá una representación, digamos, equilibrada de varias disciplinas.
Y lo curioso es que en las tres disciplinas la retórica está presente, aunque muchas veces no nos lo enseñen o no lo contemplemos así. Es decir, la comunicación, al final de cuentas, todo el tiempo vemos la manera de transmitir de mejor manera un mensaje. Y pues eso es retórica, y no solo es retórica verbal, mediante palabras, etcétera, sino mediante colores, mediante edición, etcétera. Es decir, si queremos generar un contenido, por ejemplo, pues para jóvenes, normalmente se argumenta que tienen que ser contenidos más dinámicos, más ágiles, etcétera. Si queremos hacer un spot, digamos, de una campaña informativa o algo así, pues tenemos que ser redundantes, tenemos que plantear como los objetivos de manera clara, etcétera. Y eso es retórica también, ¿no? Y en el caso de animación es, por ejemplo, la física de los personajes en animación, las texturas que generemos, es decir, todo el tiempo la estamos poniendo en práctica. Entonces, quisiera poner la siguiente imagen, por favor. La siguiente lámina del PDF, para abajo. Bueno, también la improvisación es bueno. Entonces, si yo les muestro estas tres imágenes, ¿en qué radica la diferencia en las tres imágenes? ¿En qué? En el letrero. ¿Quiénes dicen que en el letrero, en las palabras? 1, 2, 3. ¿Los demás no notan alguna diferencia o en el aftershave? ¿Dirían que la diferencia ocurre en el plano de lo verbal, en el plano de lo textual o en otro plano? En su contexto. El contexto es una conferencia en la UNIVA el día 7 de julio, ¿o a qué te refieres con contexto? Ok, pero no hay alrededor ahorita. Va bien, pero justo. O sea, porque están en el mismo contexto, sin embargo, significan tres cosas completamente distintas. ¿Por qué? Confíen en ustedes. Ustedes le ponen el contexto, exactamente, ¿no? O sea, ustedes tienen lo que se conoce como una competencia estésica, es decir, su vida diaria, sus experiencias cotidianas, hacen que puedan interpretar como tres mensajes completamente distintos estas imágenes, exactamente. En este sentido, por ejemplo, en la primera imagen que dice estilo, ¿a qué nos remitiría? O sea, si vemos exactamente esa imagen y estilo, ¿a qué nos remitiría? ¿A que se rapó por gusto? ¿Qué tipo de estilo sería? A ver, eso, ese gesto está perfecto, ese gesto. ¿Qué tipo de música escucharía la persona? Rap, ok. ¿Qué otro? ¿Cómo se vestiría, por ejemplo? O sea, lo curioso es que realmente tenemos solo dos estímulos. Bueno, en idea tenemos solo dos estímulos. Aquí es un poco la pertinencia del tema de semiótica. Solo vemos a una persona rapada y la palabra estilo. Y automáticamente ya podemos connotar que podría escuchar o hip hop o tal vez reggaetón, o que sea skinhead o que sea metalero, exactamente. Y a partir de eso, cada quien, de acuerdo a sus experiencias personales, a esa competencia mediática, por así decirlo, podemos interpretar todo, o sea, qué tipo de música escucha, cómo se viste, a qué lugares iría, cómo platicaría, etcétera. Realmente lo que estamos viendo es una persona de espaldas rapada, ¿no? Y la palabra estilo. Pero en los estímulos que tenemos cotidianamente, cuando vemos la palabra estilo asociada a eso, implica exactamente un estilo de vida y ya automáticamente detonamos pues gustos, hábitos, etcétera. La segunda imagen, bueno, es la más sencilla de las tres, soldado, ¿no? ¿Por qué o qué implicaría exactamente esa imagen con la palabra soldado? Fuerza,
Ok, alguien que nos imaginaríamos, por ejemplo, con una constitución física, digamos, un poco más, pues por lo menos corriosa de alguna manera, es decir, alguien que, que puede hacer ejercicio, que está rapado exactamente porque en del ejército, pues bueno, lo recomendable es estar rapado o de casquete corto. Y la tercera imagen, sobreviviente, ¿qué piensan? ¿Qué palabra les viene a la mente? Cáncer, ok, ¿por qué? Por las quimios, exactamente. Entonces, o sea, esa experiencia es a partir, vean cómo hacen una serie de asociaciones y cómo las imágenes nunca son neutrales, ¿no? Es decir, la cuestión es que muchas veces damos por sentado esa idea de, sí, las imágenes no son neutrales, implican otras cosas. Lo que me interesa que aquí vean es cómo se puede desmenuzar todo eso y entonces que tomen conciencia de que esto ocurre tanto en el plano verbal como en el plano sonoro, en el plano gestual, y que todo el tiempo están relacionados. Es decir, cuando nosotros vemos una imagen, imaginamos un sonido, imaginamos movimiento, imaginamos gestos, y bueno, cuando vemos una película y vemos una secuencia y vemos, por ejemplo, parte del arte o la escenografía, pues imaginamos todo un contexto cultural, ¿no? Entonces vamos a la siguiente imagen. Les voy a pedir que la vean durante un minuto. Vayan anotando en su celular, en una hoja, qué palabras y conceptos les vienen a la mente. Denle 30 segundos, un minuto. Desmenúcenlo, o sea, vean todos los elementos que hay, vean hacia dónde los lleva la interpretación y traten de preguntarse por qué. ¿Alguien conoce la marca? ¿Sí? Ok. Vean, por ejemplo, cómo funciona la marca con la imagen. Quienes no conocen la marca, vean hacia dónde los lleva. Ok, tenemos patrocinio de fondo. Vean exactamente todo eso y desmenúcenlo, ¿no? Entonces les doy 15 segundos más. Pregúntense por qué las risas, por ejemplo. ¿Por qué inquietud, tal vez? Exacto, exacto. A ver, ¿qué palabras les vienen a la mente? ¿Quién podría decirme alguna de las palabras? Deseo, seducción, ¿cuál fue la que tú dijiste? Tentación, ok. ¿Qué más? Sexo, ok. Deseo, tentación, seducción. ¿Qué pasó? Prohibido, ok. Dejemos las imágenes, por favor. Sí, de preferencia que queden presentes todo el tiempo. Pecado, ok. ¿Por qué amor? Ok, esa no me la esperaba. ¿Quién sabe la diferencia entre denotación y connotación? ¿O a qué le suena? Uh-huh. No sé, yo pregunto. Ok. Sería connotación, exactamente. Denotación es lo que se ve. Connotación es justo de acuerdo al contexto, lo que connota, ¿no? Todo el tiempo, todo lo que consumimos, lo interpretamos de esas dos formas, ¿no? Digamos, una parte más comunicativa y una parte más representacional en ese sentido. Entonces, todas esas palabras que ustedes dijeron no están presentes ahí, sin embargo las están interpretando. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El pecado original, Adán y Eva, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, seducción, deseo, tentación, lo prohibido, etcétera, pues no está presente. Realmente, denotativamente, lo que estamos viendo es una chica que está sosteniendo una manzana mordida, que está volteando a la cámara, un chico que está viéndola, bueno, como contemplativo, recargando su rostro en ella.
Los vemos pues con cierto peinado, cierto porte físico, etcétera, etcétera. Y lo que vemos abajo, esto es parte de un ejercicio que hago mucho más profundo con alumnos cuando veo cosas de semiótica. Lo que vemos son unas manzanas en un como soporte de cartón, y vemos dos manzanas que son más brillantes de alguna manera, que son como plateadas, metálicas. ¿Qué vemos en el reflejo de las manzanas? Una ciudad. ¿Qué ciudad? Nueva York. ¿Cómo saben qué es Nueva York? Por la marca, ¿por qué? El Empire State, etcétera. Entonces vean cómo van ustedes desmenuzando una serie de cosas que ahí están, pero automáticamente interpretan, ¿no? Y estamos hablando de publicidad, pero en el día a día, por ejemplo, ustedes pueden estar en una reunión y ver que la gente puede estar sintiéndose incómoda por el tipo de música que está escuchándose. O sea, en el día a día ustedes están interpretando y leyendo de esa manera todo. E incluso saben, por ejemplo, digo, lo hacían con sus papás cuando en la secundaria los iban a regañar y todo, cómo moverse exactamente de cierta manera para que no los regañaran o aminorar el regaño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, dejemos las imágenes, por favor. En este caso, lo que tenemos aquí es una serie de elementos que nos podemos hacer interpretaciones cada vez más profundas, ¿no? Es decir, el pecado original, ¿por qué? Porque es la manzana mordida, la gran manzana, etcétera. Entonces, todos los signos están sumando a una idea que es básicamente el perfume como representación de la tentación, de la seducción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay elementos más sutiles, por ejemplo, hay para hombre y para mujer, y una serie de cosas que están ahí presentes, pero incluso yo les preguntaría, ¿qué época del año es? ¿Verano? A ver, ¿quiénes dicen que es verano? Que levanten la mano. ¿Nadie ya? Ok. ¿Quiénes dicen que es otoño? Ok. ¿Por qué es otoño? No vemos ningún elemento. Ok, exactamente. Y hay otro elemento más que nos connota otoño. Las manzanas es más bien un tipo de manzana. La forma en la que están vestidos, ¿no? O sea, al final de cuentas, ella tiene un abrigo, o sea, no es una vestimenta primaveral, ¿no? Pero vean cómo ustedes lo cachan al momento, al final de cuentas, ¿no? Entonces, vámonos a la siguiente imagen. Y esto, quisiera compartirles esto, bueno, compartirles un poco la experiencia detrás de este logotipo. ¿Ubican este cemento? ¿Lo han visto? Me tocó participar en un análisis, previo a un análisis semiótico de esto. Entonces vean cómo en cada caso, con los ejemplos previos podemos imaginar sonidos alrededor de la imagen, gestos alrededor de la imagen, temporalidades, acciones, etcétera, etcétera. Entonces de repente llega una empresa y dice, bueno, analiza este logotipo porque quiero hablarle a albañiles. Ok. ¿Qué notarían ustedes o qué le cambiarían a esto? Ok, la connotación, digamos, del albañil más, exacto. Ok, ¿qué más? ¿Algo más que les brinque de esto? El marro, ¿por qué? ¿Por qué? Ok. ¿Y entonces ese no lo usaría un albañil? Ok. Ajá. Ok. Ok. Ajá. Sí. Ok. La cuchara, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Claro. ¿Quiénes de ustedes son albañiles? Y entonces, o sea, ¿cómo saben eso? Ok, ok.
Porque están familiarizados de una forma u otra. O sea, la cuestión es eso, no necesitan ser parte del contexto cultural para entenderlo, porque hay un imaginario mediático generalizado de alguna manera. Y eso es a lo que uno se enfrenta de repente tanto como diseñador, como comunicólogo, como animador, etcétera. No le van a comunicar solo a sus cuates, van a comunicar exactamente a distintos segmentos y entonces tienen que concebir todo el imaginario que hay alrededor. Si nos vamos a la siguiente imagen, para abajo, justo este es como un análisis breve, digamos, de qué puede connotar exactamente ese logotipo, ¿no? Y entonces, bueno, la tipografía y el rasgo, etcétera, pues de alguna manera sí comunica que es un diseño fuerte, tosco, entonces se puede asociar un poco con el cemento, ¿no? De hecho, eran dos logotipos originalmente los que se iban a analizar. Uno que tenía que ver con la cuchara del albañil, exactamente, que es como su principal herramienta. Y uno de los focos negativos era exactamente ese mazo. Pero sobre todo tenía que ver con la connotación que podía tener y tiene que ver con cómo está él en su porte. Es más como superhéroe, que de alguna manera uno podría decir, ah, pues va, pero tiene la cintura demasiado estrecha, ¿no? Entonces ya connota exactamente como alguien demasiado atlético para el contexto al que uno está apelando. El mazo, por ejemplo, el problema es que es más como un martillo. Y entonces el martillo en ese contexto no connota tanto como, por ejemplo, el mazo que sí es para derrumbar muros, o sea, el mazo que sí se asocia con los albañiles, sobre todo para tirar abajo para empezar a construir, ¿no? O sea, entonces de repente la connotación de este logo es que era demasiado atlético, un poco hasta, pues, o sea, demasiado metrosexual, por así decirlo, para el contexto del albañil. La silueta, pues, llevaba como otros elementos. El color, que tiene que ver con lo que comentabas exactamente de la cuchara o el cemento. ¿Dónde está el cemento? El cemento está en el color, que es un color justo muy cercano. Y fortaleza como la idea de construcción. Entonces tiene todo ese imaginario. Algunos están en verde porque pues son, digamos, que sí connotan directamente con el imaginario del cemento. Y otros están en naranja, amarillo, porque pueden ser focos de ya sea áreas de oportunidad o de tensión al momento de analizar un logo. A partir de todo eso, por ejemplo, la gorra también estaba muy estilizada. En general el diseño estaba muy estilizado. Si nos vamos a la siguiente imagen, fue lo que ahora cuando ustedes compran ese cemento, es el logo que quedó. Y tiene que ver con eso. ¿Dónde quedaba lo de cemento, por ejemplo? Entonces, literalmente le pusieron la palabra cemento es fortaleza, ¿no? Para connotarlo, lo daban muy por sentado. La cintura la hicieron un poco más ancha, el mazo le pusieron el mango más largo, la gorra la pusieron más doblada, que tiene que ver más, digamos, con cómo la viven los albañiles cotidianamente. Entonces, esos pequeños elementos a la larga hacen una gran diferencia en la comunicación. Y entonces son juegos retóricos. ¿Por qué? Porque estás persuadiendo exactamente. La retórica es el arte de la persuasión también, del bien decir y sobre todo de transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, de repente esos pequeños detalles hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente imagen, obviamente no podemos negar también quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Es decir, no podemos negar que tenemos una carga cultural que transmitimos en cada mensaje que nosotros generamos, ¿no? Entonces, esta imagen me gusta mucho porque es como una misma imagen, dependiendo de cómo se encuadre, connota cosas completamente distintas. Es decir, el ejército, por ejemplo, como alguien que oprime o como alguien que ayuda, ¿no? Y entonces, esta imagen es un meme que se ha rolado muchas veces por internet, de cómo comunica, por ejemplo, Al Jazeera y cómo comunica CNN la labor del ejército estadounidense. Entonces, siempre hay el tema de la perspectiva. Y esa perspectiva puede ser visual, puede ser sonora, puede ser también discursiva, cómo vamos comunicando algunas cuestiones. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. ¿Alguno de ustedes conoce esta caricatura? Ok. Bueno, particularmente yo me he vuelto muy fan de esta caricatura. Por una cuestión muy particular, es una caricatura para niños, ¿no? Pero es una caricatura que comunica en muchos planos de una forma extremadamente compleja, ¿no? Si ustedes la han visto, saben que cada uno de los personajes está hecho con una técnica de animación diferente. Entonces, por ejemplo, el robot que está hecho con animación CGI sumamente elaborada, estilizada, su personalidad es el nerd
sin sentimientos, completamente frívolo, que no entiende los chistes ni el doble sentido, etcétera. ¿Por qué? Porque está demasiado bien hecho, ¿no? O sea, es un deber ser demasiado propio, ¿no? La osita de papel, por ejemplo, es la hipocondríaca, la frágil. De hecho, en algún momento cuando empieza a hartar, le soplan para sacarla volando, etcétera. Entonces lo que vemos, y es lo que me interesa, es esta caricatura lo que logra es hacer un cruce entre estética, comunicación y diseño a partir de elementos retóricos. Es decir, por ejemplo, la fantasmita emo tiene un halo azul y rojo, que es como las películas de ciencia ficción de terror y de ciencia ficción 3D. Entonces, sin que uno la vea 3D, simulan el efecto 3D y ahí está presente. El personaje que está hecho con plastilina, con técnica de animación que se le llama claymation, es el convenenciero que se adapta a las situaciones, ¿no? Se amolda a las situaciones. Uno que me da ternura es la papa, ¿no? Por ejemplo, que es así nada más una papa cruda y es como el campirano inocente, etcétera. Pero entonces lo que vemos es exactamente la técnica de animación de cada uno de ellos tiene que ver con su personalidad. De hecho, hay análisis, por ejemplo, de El Quijote, del libro del Quijote, donde se supone que cada uno de los personajes representa un género literario y entonces las tensiones que hay entre ellos a lo largo de la historia tienen que ver con el género literario que connotan. Es como si tuviéramos una historia donde cada uno de los personajes escucha un género musical distinto y toda la tensión de los personajes ocurriera a partir de las tensiones entre los distintos estilos musicales. Entonces, de alguna manera, como dice el título de esta charla, Nuevas generaciones, nuevos mensajes, es cuestionar un poco también en dónde radica lo nuevo, ¿no? Lo nuevo obviamente radica en lo tecnológico, en las herramientas que utilizamos, es decir, ahora sí nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por Snapchat, etcétera, etcétera, pero sigue siendo una comunicación entre individuos, sigue siendo una comunicación donde todas estas cosas están presentes, no podemos negar nuestra experiencia mediática, y de ahí que aunque mucha gente de repente diga, no, pues es que la comunicación por Messenger o por WhatsApp, bueno, por el Messenger de Facebook, por WhatsApp, etcétera, sea frívola, en realidad no lo es porque es entre individuos. ¿Cuántos de ustedes se han enojado porque mandan un mensaje por WhatsApp y salen las dos palomitas en azul y la gente no responde? Pero no solo eso, se conectan ustedes 2 horas después y ven que la última conexión de la persona fue 5 minutos antes. Y a partir de eso ustedes interpretan, ok, se conectó otra vez y no me ha vuelto a escribir, ¿no? O quienes saben, por ejemplo, que escribir en mayúsculas es como gritar, ¿no? O sea, todas esas cosas ustedes las están interpretando en la cotidianidad y tiene que ver con elementos de diseño, por ejemplo, de la interfaz también. Ustedes saben cómo actuar a partir de eso. Vean, por ejemplo, a un niño que creció utilizando tablets o eso, y de repente le ponen una televisión tradicional o una computadora tradicional, y va a buscar exactamente, tocar con el dedo exactamente, mover como generar cierto tipo de interacción. Entonces, todos estos elementos están presentes, la semiótica ayuda a analizarlos, pero lo que me interesa es sobre todo que ustedes se pongan a pensar, o sea, generen empatía primero con ustedes mismos cuando generan un producto de comunicación, de diseño, de animación, un producto multimedia, y también pónganse a pensar cómo lo vivirían otras personas y de qué manera ustedes pueden interpretar eso. Si nos vamos a la siguiente lámina, y en eso consiste la idea de comunicar multimodalmente. Es decir, ¿cómo podemos comunicar un concepto con sonidos, con imagen, con gestos, con estética en el diseño, etcétera, ¿no? Entonces, yo les pongo un reto, por ejemplo. Este es un comercial exactamente de un cereal que se llama Weetabix, que su eslogan es gasolina para la diversión, ¿no? De alguna manera, fuel for fun. Y
abajo a la izquierda anuncia la caja que tiene la mitad del azúcar, que esto tiene que ver con que ya no, o sea, los cereales para niños y todo eso ya no pueden estar cargados de azúcar, y connotar el tema de azúcar como energía, como antes era el conejo Trix que estaba brincando de arriba para abajo y era como esta energía eufórica, ya no es políticamente correcto comunicarlo para los niños. ¿Qué música le pondrían ustedes a un comercial de este cereal? Punchis punchis, ¿cómo qué? Porque ese es el reto al que se van a enfrentar. De repente es, ok, ¿a qué suena la diversión? Híjole, ¿no? O ¿a qué suena la juventud? Cosas así, ¿no? Entonces, la chaviza, exactamente. Vamos a los videos. Abramos la carpeta de videos. Y entonces vean cómo lo solucionó una empresa inglesa exactamente para estos comerciales. Si podemos abrir la carpeta. Y entonces es muy interesante porque lo que utilizaron ellos fue dubstep, ¿no? Y entonces de repente uno pensaría, no, pero el dubstep se asocia más como a la violencia, la agresividad, digamos, o sea, es un género, ¿no se puede abrir? Digamos, es un género que de alguna manera empezó a connotar como cuestiones un poquito más agresivas, y de repente los creadores de este concepto hicieron este comercial, que vamos a ver. Fíjense cómo incluso vibra la pantalla. New Weetabix chocolate spoon size. Fuel for fun. Entonces, lo importante no es solo, digamos, el contexto donde se presente el medio de comunicación o a quién se lo dirijamos, sino también cómo vamos mezclando esos elementos. Es decir, vamos a poner otro de los videos que hice dubstep, que es el de Wreck-It Ralph, con W. Que no sé si alguno de ustedes vio esa película de Ralph lo destruye todo. ¿Cómo? Ralph el demoledor, exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Order alert. This is not a drill. Ooh, sweet golden medal. On a planet with no name, a top secret experiment has gone Mismo horribly estilo wrong. musical, lo que puede connotar acá. Rootin' tootin', ready for shooting. All right. Now listen up, because I'm only going to say this once. Fear is a four-letter word, ladies. You want to go pee-pee in your big boy slacks, keep it to yourself. It's make your mama's proud time. Hello, my mama. Heads up! First person shooter coming through! Ooh, robot. Game plane 3, 2, 1. We are humanity's last hope. Our mission, destroy all cybugs. You ready, rookie? Let's find out. Sweet Mother Hubbard. Cybug, 12 o'clock. Take it, newbie. Ya, ahí lo podemos dejar. Entonces, o sea, es el mismo estilo musical, pero con otros elementos visuales, performativos, etcétera, que connota a otras cosas, ¿no? Es decir, aquí es mayor dinamismo, etcétera, pero
depende a qué se le dé énfasis en cada caso. Es decir, todos los que se llaman breakdowns del dubstep, que es justo como esos momentos donde se detiene, que sería como el efecto Matrix, pero en sonido. Cuando estás comunicando para un cereal, sirve, por ejemplo, para transmitir esa idea de energía contenida, ¿no? Es decir, quieres comunicar que el cereal tiene azúcar, pero que no te va a generar esa locura esquizofrénica de niño con sobredosis de azúcar, pues generas un mensaje de energía contenida. ¿Qué género musical tiene eso? El dubstep, por ejemplo, ¿no? Pero si quieres comunicar esa idea de dinamismo, de energía mucho más eufórica, pues también lo tienes para el caso de esta película. Y así, o sea, al final de cuentas es cómo uno va montando ciertas cosas que tiene que ver con diseño, y el diseño exactamente es la forma de poner en práctica la retórica, que la retórica tradicional se contempla como la cuestión de idear un concepto, montarlo, darle una estructura y luego ver la manera de poder comunicarlo de la mejor manera. Y eso es lo que ustedes van a hacer de aquí hasta que se retiren en sus distintas disciplinas. La cuestión ahí es, mientras ustedes más dominen lenguajes visuales, sonoros, plásticos, etcétera, van a tener más recursos para poder comunicar a los distintos públicos. Es decir, de repente tendemos a menospreciar de, ay no, pues un niño, ¿para qué le vas a poner dubstep si no lo va a entender? Y es la suma de todos los elementos lo que va a permitir entender. De la misma forma que ustedes interpretaron el logotipo del albañil sin ser albañiles. ¿Por qué? Porque tienen esa competencia o esa alfabetización mediática. Vámonos a la siguiente lámina, ya casi acabamos. Entonces, al final de cuentas se trata de entender el concepto detrás de lo que ustedes quieren comunicar y a partir de eso ver qué recursos tienen para comunicarlos. Vamos a poner 2 videos de los que dicen tipografía cinética. Uno que… ¿Dónde está? ¿Dónde está tipografía cinética? Uno que dice, wait, Tom, what's he building in there? What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? Okay. Entonces, me gusta mucho este ejemplo porque tenemos el elemento audiovisual, es decir, es una voz, digamos, no muy grata o no muy cálida, o sea, tiene como cierto elemento tenebroso de alguna manera, y es un interludio de un disco de un cantante que se llama Tom Waits, y luego un chico de animación hizo ese video para una tarea en Estados Unidos. Lo interesante es de repente preguntarse por qué eligió esos colores. ¿Por qué eligió ese tipo de tipografía? ¿Por qué eligió esos movimientos? O sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando dice he's waving, lo que se ve es exactamente la tipografía que va pasando? Cómo de repente juega con ciertos fraseos donde la misma oración tapa unas palabras y cambia el sentido de la oración. Se le va sumando al mismo tiempo que tenemos elementos de diseño, tenemos elementos sonoros, de movimiento, etc. Vamos a ver otro video que es el de Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Entonces, ver de alguna manera cómo también incluso en la cotidianidad, por ejemplo, fans o estudiantes de repente se apropian de estas obras, de estas canciones, de estos videos, y entonces suman todo el imaginario que les puede connotar una canción
o una película o algo así, ¿no? Entonces vamos a ver un fragmento, igual adelantarlo al segundo 30 del video para que podamos ver. Entonces van a tener como el ritmo influye, ¿no? O sea, So check this out. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, ver qué selección de tipografía utilizan para cada palabra, para cada situación. De repente, como muchas veces incluso no se trata tanto de si se puede leer o no, sino lo que connota exactamente, simplemente la tipografía y el movimiento, las texturas, incluso de repente el ritmo. No sé si sintieron que había momentos donde ustedes esperaban que pasara algo y no pasaba, o de repente momentos donde no esperaban que pasara algo y pasaba, etc. O sea, todo eso es jugar y persuadir al espectador para estar jugando con estos elementos. Ya para acercarnos al cierre, porque me interesaría dialogar y digo, tengo muchos ejemplos al respecto, pero tampoco los quiero saturar. Vámonos a la penúltima lámina, bueno, la última y ya después es la de cierre. Que todo esto no solo es cómo lo acomoden, sino cómo interactúen esos elementos de acuerdo al espectador. ¿Alguno de ustedes ubica esta imagen? ¿No? Ok, eso es bueno. Hay un concepto en cine que se llama síncresis, que es la sincronía y síntesis entre imagen y sonido. Es esos momentos en donde a ustedes les ha pasado que van escuchando audífonos en la calle y lo que van escuchando en la canción de repente se sincroniza con lo que pasa o en el transporte público o en la calle o en una fiesta, etcétera, que pareciera que lo que están escuchando es como el soundtrack de lo que está pasando. Eso es síncresis, exactamente. O sea, esos momentos donde el cerebro lo relaciona y no lo racional queda fuera, ¿no? Entonces vamos a ver unos videos para que vean exactamente cómo ustedes reaccionan distinto en cada caso. El primero es Mashup Radiohead Lotus Flower. Entonces, bueno, así es gran parte de la canción. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo tienes, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Te estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando.
azul. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. Inténtalo, si lo quieres tú. Inténtalo, verde norte azul. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. Me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel. Así que ahí lo dejamos. Me prende. Bueno, ahora que ya tengo su atención, entonces, o sea, lo interesante es eso. Seguramente les pasó en varios momentos que sin querer les daba risa, o sea, porque veían que se generaba eso. O sea, cuando ella de repente, no me acuerdo qué palabra dice, pero él hace el gesto, se genera esa síncresis, ¿no? Entonces, lo ideal de alguna manera, cuando uno genera un mensaje, es vulnerar de esa manera, es persuadir a ese grado en donde el espectador no pueda meter las manos y entienda el mensaje porque está presente desde distintos frentes. Ahí es la utilidad, digamos, de la semiótica para identificar esos signos, pero sobre todo lo que importa es cómo se diseña el mensaje y cómo se va construyendo. Y cómo de repente la misma situación puede significar millones de cosas. Entonces vamos a ver un video que dice Syncresis, Gravity. I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Gravity is working against me. ¿Ven? Una palabra, ¿cómo reaccionan ustedes? I believe I can touch the sky. You raise me up so I can stand. Y está también montado que cada vez que pasa no pueden resistirse. Este es el mejor. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. And I will Ahí lo dejamos. Entonces, ahí es justo, bueno, sí son nuevos mensajes, sí son nuevas formas de alguna manera. ¿Por qué? Porque la comunicación audiovisual existe pues, desde finales del siglo XIX, ¿no? Pero algo que tenemos que tener presente todo el tiempo es que nuestra vida cotidiana, o sea, nuestra experiencia cotidiana y la experiencia del ser humano a lo largo de la historia ha sido multimedial, ha sido multimodal, audiovisual, cinematográfica, etcétera, simplemente que no teníamos las herramientas o las convenciones para transmitirlo. Antes lo hacíamos con metáforas, con palabras, luego con dibujos y pues ahora ya lo podemos hacer incluso con memes. Pero hay ciertas cosas que no han cambiado a lo largo de todos estos siglos y otras que pues tienen que ver con convenciones específicas de los medios. Es decir, cuando ustedes escuchan, si quieres ya ponemos la última lámina nada más, cuando ustedes escuchan Wrecking Ball, por ejemplo, pues tiene toda esta carga simbólica de Miley Cyrus en la bola de derrumbes, pero también todas las parodias, todas esas experiencias cotidianas, seguro alguno de ustedes también la intentó parodiar, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es, entonces, la comunicación, la animación, el diseño, no solo es lo racional, no solo es lo técnico, es también lo emocional, es lo cultural, es toda nuestra experiencia mediática. Para cerrar, justo, bueno, nuevamente quisiera agradecer al profesor Gerardo Ortega por la invitación, a ustedes por la paciencia y bueno, por la calidez en la recepción. Para cerrar, justo como les platicaba al inicio, uno sí, claro, estudia una carrera, ¿no? Yo estudié comunicación, la maestría en historia, ahora el doctorado en literatura comparada, pero también uno tiene intereses, ¿no? Entonces, de repente, muchas de estas cosas no las aprendí o no las saqué a partir de lo que vi en la escuela, sino a partir más bien de ese conocimiento, ponerlo en la cotidianidad y cuestionarlo. Colaboro con distintos medios, de hecho nos conocemos justo por estar involucrados en el tema de la industria musical, de la música independiente, etcétera. Entonces de repente esas ociosidades
o que digamos desde ciertos ámbitos parecieran ociosidades, son las que me han permitido detonar todo esto, y de hecho es lo que me ha permitido, por ejemplo, en estudios de mercado, tener una ventaja. ¿Por qué? Porque muchos pueden tener el conocimiento técnico, pero no tienen el bagaje mediático, el bagaje simbólico. Entonces, mi último consejo sería que exactamente consuman todos los medios. O sea, obviamente tenemos gustos, podremos discriminar ciertos estilos musicales, cinematográficos, etcétera, pero lo que ustedes utilizan de una manera u otra es lenguaje visual, sonoro, plástico, etcétera, y es como si solo hablaran científicamente, ¿no? Se pierden de muchas experiencias. Obviamente cuando están con sus amigos hablan de una manera, en la escuela hablan de otra, etcétera. Lo mismo pasa con el diseño, lo mismo pasa con la plástica, lo mismo pasa con la comunicación audiovisual. Hay contextos y no todo tiene que ser cine de arte, o no todo tiene que ser demasiado intelectualizado, sino es ver qué palabras visuales, sonoras, etcétera, pueden utilizar y reincorporar en distintos contextos. Entonces, jugar plásticamente con el diseño. Entonces, bueno, pues ya no les voy a poner más ejemplos. Yo espero que con esto haya quedado claro de alguna manera. Y pues bueno, gracias por su atención.